Hola, ¿qué tal? Estamos acá para charlar, para repasar, para aprender un poco sobre la unidad 2. Nos toca la unidad 2 del programa, que hace referencia sobre todo a los siguientes capítulos de los libros. En primer lugar, al capítulo número 7, el proceso 1976-1983 del libro de Romero, porque esta es la unidad que va del terrorismo de Estado al retorno de la democracia en Argentina, o sea, 1976-1983. ¿Cómo trabajamos en esta materia? Voy a reiterarlo. En el libro de Romero tenemos los hechos históricos, las cosas que pasaron. Tiene análisis, pero también es más que nada una descripción de los sucesos, de los actores, quiénes fueron, por qué hicieron lo que hicieron, cómo lo hicieron, qué querían hacer y no les salió o sí les salió. Y después tenemos dos libros más, en este caso el de herramientas, llamémoslo, donde elegimos algunos conceptos que profundizamos. En este caso vamos a elegir dos: golpes de Estado, que es el artículo que escribe Florencia Deitch y que nos explica qué es un golpe de Estado y qué no es, qué es una interrupción institucional y qué no es. Y justo esto viene a colación, viene a que en este año 1976 hay un golpe, o sea que por eso profundiza ahí en el término conceptual, qué significa un golpe de Estado. Y hay otro artículo que es el de Verónica Berreuter, que es sobre las dictaduras, qué es una dictadura. Entonces, como ahí comienza una dictadura, entonces Verónica nos cuenta en su texto cómo son las dictaduras en términos, ya no importa el hecho histórico en sí, sino el concepto. Ambos van a trabajar los conceptos. Y además, también son obligatorios, hay videos que van a profundizar en estos temas y que los van a ver ustedes del campus. Entonces lo que yo voy a hacer ahora es un poco repasar todo esto junto, tratando de darle algunos tips de qué cosas son las más importantes. Los hechos no empiezan de un día para otro, ya lo sabemos. O sea que esto que empieza con el golpe militar, que los militares toman el poder en el 76, tiene que ver con lo que pasaba antes. El capítulo que está en otro video, pero que yo le voy a tirar algunas cosas que dice Romero. Romero dice que el último experimento peronista, 1973-1976, Cámpora presidente, Juan Domingo Perón presidente por tercera vez, muere su viuda, Estela Martínez, de Perón, llamada Isabelita, su nombre artístico porque había sido actriz, lo sucede y va a ser presidenta. Recordemos que Perón estaba viejo, estaba enfermo, estaba paranoico, no sabía a quién poner de vicepresidente porque él estaba con mucha complicación en la gestión y decide poner a su esposa, porque pensaba que su esposa, obviamente nunca lo iba a traicionar, pero su esposa no estaba preparada ni ahí para hacer nada. Y eso es un poco lo que cuenta Romero, el drama de esos últimos años de ella presidenta, y la aparición de la violencia política, las guerrillas peronistas, montoneros y de izquierda, el ERP, la aparición ya de los militares haciendo gran parte de lo que, bajo el gobierno peronista, de lo que van a hacer después en la dictadura, y sobre todo la crisis económica llamada el Rodrigazo. El Rodrigazo porque el ministro de Economía se llamaba Celestino Rodrigo, entonces hizo medidas tan fuera de lugar, explotó de tal manera la economía peronista, porque Perón había diseñado todo un plan que fracasó, explota y eso genera entonces en la sociedad, venimos de violencia política, violencia militar, crisis económica, sin liderazgo político, estaba todo preparado para que el golpe militar tuviese algún consenso. Y eso es lo que cuenta Romero en estos capítulos anteriores. En este vamos ya a ver qué pasa en esos años en que los militares toman el poder. Y lo primero que hay que ver es que toman el poder en 1976 y ellos vienen con una idea de cambiar radicalmente la Argentina. Por eso se llama el nombre formal, pomposo, Proceso de Reorganización Nacional. El objetivo era cambiar radicalmente las formas en que se estructuraba la política, la economía, la sociedad, la relación entre la historia y la sociedad. Tenían grandes expectativas y grandes proyectos. A los 7 años se van por la puerta de atrás, detestados por toda la mayoría de la población. ¿Qué pasó? Eso es lo que nos cuenta Romero. ¿Qué pasó? En 7 años, los que venían a cambiar todo se van sin nada, dejando el país sumido en peores crisis que las que lo tomaron. Bueno, me parece que esta es la lógica del capítulo. ¿Qué pasó con este gobierno militar que no pudo hacer lo que quiso hacer? Lo primero que ocurre, bueno, hay 3 o 4 temas. La parte económica, Romero habla mucho de esta parte y sobre todo de un ministro de Economía que se llamó Alfredo Martínez de Hoz. Martínez de Hoz era un ministro
un liberal, llamémoslo un civil liberal, que pensaba que tenía que reducir el tamaño de Estado, el gasto público, todo lo que un poco las ideas liberales de la economía. Y llega a la paradoja, ¿no? Un tipo liberal, ministro de una dictadura. Bueno, eso lo dejamos para otra discusión. Pero él llega con esta intención de aplicar un plan económico que un poco sane la economía argentina. ¿Y con qué se encuentra? Se encuentra que los militares no están de acuerdo. Que el presidente lo apoya, el presidente Videla, primer presidente de la dictadura, lo apoya fuertemente y que además Martínez de Hoz tiene muy buenos contactos en el mundo financiero, económico internacional, en los fondos de inversión, en el Fondo Monetario Internacional, en Estados Unidos, un tipo muy conocido, con mucho poder, pero los militares no lo apoyan. Los militares son desarrollistas, son lo que hoy llamaríamos una suerte de populistas. Quieren que las empresas públicas se mantengan, quieren aumentar el presupuesto de las empresas públicas, no quieren privatizarlas, no quieren bajar los sueldos porque también hacen política, también dice queremos que esté la gente contenta. O sea, empieza a haber un enfrentamiento entre el ministro de Economía, apoyado por el presidente militar, con una parte muy importante de los militares. Y acá va a estar una de las explicaciones por las cuales fracasa el plan económico, que además, como dice Romero, para que este plan funcione requería muchos años, que es lo que ellos pensaban que iban a estar. Así que primer problema por el cual el golpe militar no va a cumplir sus objetivos es que la economía no funcionó. Y en Argentina y en el mundo todos sabemos que la economía es la base de que todo el resto se ordene. Segundo, tema de derechos humanos. Bueno, este es el tema más conocido por los debates públicos en nuestro país. Quiero decir, ¿cuál habrá sido la magnitud de esta situación que hasta el día de hoy, más de 40 años después, seguimos hablando del tema? Romero detalla un poquito cómo el Estado se vuelve ilegal. Esto también es importante, lo vemos en herramientas. ¿El Estado puede reprimir? Sí. ¿El Estado puede hasta matar? Bueno, tiene ejércitos, gendarmerías, policías, puede hasta matar. El Estado puede hacer un montón de cosas. Como dice Weber en el texto de Patricio Gómez Talavera, las tiene que hacer legalmente. Tiene las herramientas para hacerlo legalmente, para judicializar, para meter presos, para reprimir, incluso hasta para disparar, pero siempre bajo la ley. En este caso, el gobierno militar crea dos estados, un estado legal, el estado de día, donde hay leyes y se cumplen o no se cumplen, pero están ahí, y por otro lado, un estado clandestino, un estado paralelo que se dedica a reprimir fuera de la ley, en este caso creando la figura del desaparecido, pero también matando gente en enfrentamientos o en forma más tradicional. Esto va a ser un tema que inicialmente a la sociedad argentina mucho no le afectó o no se discutía mucho, o porque no se sabía, o porque bueno, era una sociedad acostumbrada a la violencia ya desde la época del último peronismo también, ¿no? Pero que posteriormente va a ser muy importante. Entonces es un segundo tema que cuando los militares empiezan a entrar a la baja, este tema empieza a florecer y la sociedad empieza a exigirle crisis económica y además tema de derechos humanos. Tercer punto, yo diría el catalizador, el que decide todo, el que sella la suerte de los militares de este golpe militar, pero hasta el día de hoy, la guerra de Malvinas. Los militares encarnan una guerra para tomar las Malvinas, que sigue aún, pero que está en manos de los ingleses. En ese momento los ingleses no tenían muchas fuerzas ahí, había una mediación de Estados Unidos en camino que quizás de haberla seguido hoy la historia sería otra, pero no vamos a quedarnos en lo que no pasó, sino en lo que pasó. El presidente Galtieri, que reemplaza a Viola, que había reemplazado a Videla, decide que va a pasar a la historia y que esta guerra le permitirá de alguna manera empezar a acallar las voces críticas que cada vez eran más en la prensa, entre los políticos que estaban aún dando vueltas por ahí en la sociedad. La economía no acompañaba, el tema de derechos humanos estaba siendo muy vigilado desde el exterior, había muchas críticas. La guerra de Malvinas, como siempre, el nacionalismo un poco aplaca la intención de crítica de los demás y efectivamente así fue, encara una guerra que podríamos decir que es por una causa justa, pero que está hecha mal desde el principio, mal militarmente, mal estratégicamente, mal diseñada, mal comunicada. La historia de los videos del presidente Galtieri medio borracho hablando en el balcón de la plaza como si fuera Perón, son parte de la historia conocida, no vamos a repetirla acá. Lo que sí vamos a decir acá, que la derrota de la guerra, sumada al tema de derechos humanos, sumado al tema de crisis económica, se vuelve un cóctel infernal que termina de quitarle cualquier legitimidad a los militares. Los militares se equivocaron en la economía,
Ya había pasado antes. Los militares habían reprimido ilegalmente. Ya había pasado antes, no de esta magnitud, pero ya había pasado antes. Pero los militares pierden la guerra de Malvinas. Y eso no va a ser perdonado hasta el día de hoy. ¿En qué sentido? Primero porque es su función, la guerra. En segundo lugar porque se proyectó una imagen de falta de seriedad, de falta de profesionalidad. No, por supuesto, de las personas heroicas que combatieron en el terreno, sino de aquellos que diagramaron la estrategia general, tanto de la recuperación de las islas, del gobierno de las islas, como de la guerra con Gran Bretaña. Estos tres elementos combinados van a hacer que la dictadura militar dure muy poco tiempo. ¿Qué quiere decir que dure poco tiempo? 7 años, ¿es mucho o es poco? Bueno, cada uno podrá pensar lo que quiera, pero si pensamos en la dictadura uruguaya, duró 18 años. La dictadura chilena duró 18 años. La dictadura brasileña duró de 1964 a 1990. La dictadura paraguaya duró de 1945 a 1990. La dictadura boliviana, tiempos similares. Entonces 7 años es poco. Y esto tuvo que ver básicamente porque el gobierno del proceso militar no solo no pudo cumplir ninguno de sus objetivos, sino que fue un fracaso estrepitoso, dejó el país destruido, un país en posguerra y un país con un trauma vinculado a los derechos humanos que hasta el día de hoy se sufre. Todo esto es el cóctel que ellos no pueden recomponer y que Romero nos va contando con más detalle. Digamos que después de Malvinas sobre todo, pero en Argentina es un país muy grande, es un país difícil de lograr el control total territorial. Es un país que había prensa, es decir, la denuncia de los desaparecidos estaba en la prensa también, no era un estado totalitario. Era un golpe militar de unos militares que tenían mucho poder, pero que no tenían todo el poder. Por lo tanto, se sabían cosas, había oposición y sobre todo a partir de la crisis económica, un poco antes de la guerra de Malvinas y sobre todo después, empezaron los actores políticos a expandir su crítica, a tomar la calle, la Central Obrera, la CGT, el Partido Radical de la mano de su nuevo líder Raúl Alfonsín, el movimiento estudiantil. Todos estos empezaron de alguna manera a ya escenificar el rechazo a los militares que luego de la guerra no tuvieron más remedio que irse. Esta es un poco de la historia de este capítulo y ahí empieza la transición, la llegada de Alfonsín, que claro, esto es muy de Argentina. El pobre Alfonsín lo llama a la sociedad, le dice: Alfonsín, venga, usted va a ser el presidente. Tenemos un país quebrado, porque más hay una crisis de la deuda en todo el mundo, el mundo es un desastre a nivel económico y Argentina obviamente peor. Estamos en un país en posguerra, aislados del mundo, nos peleamos con Estados Unidos, con Europa, con Gran Bretaña, con Chile, estamos aislados internacionalmente. Venga a resolver esto. Y encima los militares dejaron un tendal de muertos, desaparecidos y violencia que usted tiene que resolver también. Venga a resolver todos estos problemas. El que más nos importa, señor Alfonsín, es el tema de los derechos humanos, primero. Y así Alfonsín, contra todo pronóstico, porque los peronistas siempre ganan las elecciones, por primera vez el Partido Radical vuelve al poder después de 1928, de muchos años, y después Alfonsín, que tiene que resolver todos estos problemas, le dicen: bueno, mire Alfonsín, usted va a tener que resolver todos estos problemas, pero no va a tener la Cámara de Diputados, apenas va a tener una pequeña mayoría, una primera minoría, llamémosle. No va a tener el Senado, no va a tener los gobernadores, no va a tener la Central Obrera, que le va a hacer 13 paros generales, no va, bueno, pobre Alfonsín se enfrenta a todos estos problemas, que es motivo del próximo capítulo, pero que acá también hablamos que no es un momento normal la transición. La transición quiere decir cuando se va un gobierno militar y entra un gobierno democrático. Es un momento muy, muy complejo, muy complejo. Y en el caso de Argentina, además, como todo lo que venía siendo la política, muy violento. Entonces, leemos el texto de Romero, que nos cuenta toda esta historia, pero tenemos que ver bien claro cuáles son los elementos que hacen que este golpe militar fracase, número uno. Después tenemos que ver por qué es un golpe de Estado y qué no lo es, texto de Deitch, que explica por qué sí es un golpe de Estado exitoso. Es exitoso en el sentido de que llega al poder.
Y después el texto de Berreuter, que nos cuenta cuáles son las características de una dictadura, que es diferente a una democracia, que es diferente a un totalitarismo. Entonces, estos 3 textos nos van a permitir hablar un poquito junto al video, sobre todo el video del diálogo, que es una película que habla sobre el tema de derechos humanos de una perspectiva un poco más alternativa, no la habitual. Me parece que nos permite introducirnos en una etapa de la Argentina que va a determinar estos años 70 en total, tanto la parte peronista como la parte militar, que nos va a permitir, que va a determinar los 80, los 90, los 2000 y hasta el día de hoy. Entonces, por eso creo que es un tema que hay que mirarlo en esa densidad. Bueno, espero que esto les haya servido y nos veremos en el próximo video.